taller de presentación de estados financieros. Como contenido de este taller, vamos a ver lo que es el objetivo, las normativas que regulan la presentación de los estados financieros, presentación de estados financieros, donde vamos a hablar sobre qué son los estados financieros, las notas explicativas, oportunidad de presentación de los mismos, medios de presentación y la estructura de estos estados financieros. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la recepción de los estados financieros para el año 2022 y la importancia de la presentación de estos estados financieros. Ok, como objetivo tenemos el proporcionar a los participantes conocimientos sobre los lineamientos técnicos que rigen la presentación de los estados financieros. ¿Sí? ¿No sé? Lo que es la presentación de los estados financieros. ¿Cuál es el fin de esto? Construir y fortalecer las capacidades y habilidades en materia del sistema de contabilidad pública, en pro a una eficiente y adecuada presentación y suministro de los estados financieros. Esto es conforme a la normativa legal vigente. ¿Okay? ¿Cuál es la importancia también de este taller? Y uno de los objetivos principales es el de evitar la mayor cantidad de inconsistencias en la presentación de los estados financieros para que los mismos no aparezcan omisos en nuestra página web y ante la Contraloría General de la República. ¿Sí? Es por ello que tomamos esta iniciativa de presentar este taller de estados financieros. Ok. Eh, en cuanto a la normativa que regula la presentación de los estados financieros, vamos a comenzar hablando primeramente de lo que es nuestra Carta Magna, ¿verdad? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Luego de ello tenemos lo que es la norma técnica de contabilidad número 1. ¿De qué trata esta norma técnica? La presentación de los estados financieros. Esto lo vamos a encontrar en una providencia administrativa número 1800011 de Gaceta Oficial 41534 de fecha 28 de noviembre del 2018. Es importante mencionar que esta norma técnica podemos nosotros verla en la página de la ONCO, podemos obtenerla mediante este instrumento. ¿Sí? Vamos a la página de la ONCO, en la sección SCP se encuentra todo lo que es normativas, circulares, todo instrumento que hemos dictado como Oficina Nacional lo podemos encontrar mediante nuestra página web. ¿Sí? Es muy importante siempre tener en cuenta esta normativa. Eh, Luego de nuestra norma técnica de contabilidad vienen ciertas circulares. En primera instancia, la circular del año 2022, la número 2, de fecha 2 de enero del 2023, perdón, instrucciones para la presentación y preparación de los estados financieros para el ejercicio económico financiero 2022 para evitar inconsistencias en la información contable. Y tenemos la circular número 01 del año 2023 de este año, que habla sobre la remisión de los estados financieros definitivos del ejercicio económico financiero 2022, la circular número 006, que habla sobre las instrucciones sobre las funciones de las unidades administrativas de contabilidad, con una actualización en lo que es el año 2022. Recuerden que es importante que cada una de las unidades administrativas de contabilidad esté siempre actualizada, los datos, la información, el correo electrónico, el teléfono, si hubo algún cambio a lo largo del año en cuanto a quiénes eran los funcionarios que estaban allí en esas unidades administrativas, es importante que lo notifiquen y que esté siempre en constante actualización. ¿Ok? Otra circular importante en cuanto a la evaluación del control interno del sistema de contabilidad pública, aplicables a los órganos de la República y sus entes descentralizados funcionalmente. También tenemos la circular que habla sobre el cumplimiento de las funciones de las unidades administrativas de contabilidad para el registro contable y las operaciones de los órganos de la República y sus entes descentralizados funcionalmente. Así como la circular 009 de fecha 15 de octubre del 2018, que habla sobre las instrucciones para la preparación y revelación de las notas explicativas que forman parte integrante de los estados financieros. Recuerden que cada estado financiero que se remite aquí ante el ONCO debe venir acompañado de sus respectivas notas explicativas. Recuerden que a medida que vamos viendo el taller, pueden ir enviando cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier interrogante que se les presente. Ok,
Vamos con lo que es entonces la presentación de los estados financieros. Ahora, ¿qué son los estados financieros? Como todos sabemos, los estados financieros es el conjunto de estados contables que revelan información sobre la realidad económica y financiera del ente contable público. ¿Sí? ¿Cómo está ese ente contable público? El ente contable público presentará de forma comparativa y a valores históricos los siguientes estados financieros definitivos: el estado de situación financiera, el estado de rendimiento financiero, el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Ahora, como les dije anteriormente, cada uno de estos estados financieros que hemos mencionado deben venir acompañados de sus respectivas notas explicativas. ¿Qué son las notas explicativas? Ellas constituyen la información complementaria de estos estados financieros, que suministran descripciones narrativas y desagregaciones de las fuentes reveladas, con el propósito de aclarar o explicar los hechos o situaciones de importancia relativa, cuantificables o no cuantificables. ¿Sí? Todo estado financiero debe venir acompañado por sus notas explicativas. Algún cambio, bien sea en políticas contables, bien sea en clasificaciones de cuentas que se presenten, deben venir debidamente explicados en estas notas explicativas, valga la redundancia. De todas maneras, más adelante iremos hablando sobre cada uno de estos puntos. Recordemos que esta circular podemos encontrarla en la página de la ONCO, en la sección SCP. De todas maneras, al pie de página pueden ver qué número de circular es y en qué año se publicó. Ustedes buscan allí en las circulares el año 2018 y va a aparecer la correspondiente a las instrucciones de estas notas explicativas. Ok, ahora vamos con la oportunidad de presentación. ¿Sí? Cada uno de los estados financieros tiene una oportunidad de presentación, que es el tiempo durante el cual, o el lapso, nosotros debemos enviar o presentar los estados financieros ante la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. En primera instancia, tenemos que los entes descentralizados funcionalmente de la República deben presentar sus estados financieros ante la ONCO dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente al cierre, ¿sí? Desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del ejercicio siguiente. Quiere decir que si estamos en el 2023, ¿cuáles estados financieros voy a enviar? Los estados financieros del año 2022. ¿En qué periodo? Desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de este año. ¿Cuáles estados financieros? Los correspondientes al 2022. Ahora, los entes descentralizados funcionalmente liquidados deben presentar sus estados financieros durante los 2 meses siguientes de finalizado el proceso de liquidación. Recuerden que mientras está en proceso de liquidación, deben seguir enviando sus estados financieros. Así no tengan movimiento, si de repente las cuentas pueden que estén en cero, pero deben seguir enviando con sus respectivas notas explicativas que aclaran que están todavía en proceso de liquidación, ¿sí? Pero después de finalizado ese proceso de liquidación, tienen 2 meses para presentar su estado financiero ante la ONCO. Ok, ahora en cuanto a la oportunidad de presentación, hay algo importante. ¿Quiénes no presentan estados financieros? ¿Quiénes no lo presentan? Los servicios desconcentrados sin personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque su régimen contable es común con el de su órgano de adscripción. Sabemos que los órganos también son sin personalidad jurídica. Recordemos algo, para que un estado financiero pueda constituirse, por ejemplo, el estado de situación financiera, ¿qué debe tener? Activos, pasivos, patrimonio, ¿sí? Cuando nosotros vemos que es un órgano, que es un servicio desconcentrado, no tienen personalidad jurídica, ¿sí? No tienen activos propios, no tienen responsabilidad por sus pasivos, no tienen patrimonio propio, entonces, ¿qué estados financieros van a presentar? Entonces, esto es algo que debemos tener en claro. Hay muchas personas o muchos órganos que se han acercado, mira, voy a enviar mis estados financieros porque ven de repente la circular remisión de estados financieros. Y ellos piensan que como órgano deben enviar estados financieros. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no cumplen con ninguno de los requisitos para poder presentar un estado financiero. ¿Sí? ¿Qué deben hacer los órganos? Velar porque sus entes adscritos presenten los estados financieros. Ok. Vamos bien por aquí. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, las van plasmando por el chat. ¿Ok? Ahora, medios de presentación. A los fines de facilitar a los entes contables públicos el cumplimiento de la remisión oportuna de la información contable,
esta Oficina Nacional pone a disposición de las unidades administrativas de contabilidad las siguientes opciones. Primero, la presentación para los entes descentralizados funcionalmente con fines empresariales. ¿Qué deben hacer estos entes con fines? Enviar un oficio, ¿sí? Ante la Oficina Nacional y también enviarlo de forma digital los estados financieros con la información correspondiente al ejercicio económico financiero 2022. ¿Sí? Simplemente lo hacen mediante un oficio o mediante de forma digital, bien sea al correo despachonco que aparece en la presentación o co.mf.venezuela@gmail.com. Simplemente deben hacerlo de esta forma. Ahora, los que son sin fines empresariales deben hacerlo o remitirlo mediante el CIRRES, que es un sistema que nosotros implementamos como Oficina Nacional para que cada uno de los entes descentralizados sin fines empresariales puedan cargar sus estados financieros, donde nosotros podemos ver información sobre este sistema en la circular 19003. Ahí hablamos sobre las instrucciones para el registro de los estados financieros de los entes centralizados funcionalmente en el CIRRE. ¿Cómo son esas instrucciones? ¿De qué forma lo debo hacer? Si es primera vez que carga sus estados financieros mediante este sistema. ¿Cómo accedo al sistema? Mediante la página de la ONCO. En la página principal, después que le damos clic a la pestaña emergente, que cerramos esta pestaña, bajamos un poco la página y ahí aparece el link de CIRRES. Al darle clic allí van a aparecer esta imagen que están viendo. Dice bienvenidos al CIRRES. Y si es primera vez, él va a ir indicando cada uno de los pasos que debe seguir para el registro, y si no, pueden ingresar fácilmente a través de la página de la ONCO y cargar cada uno de sus estados financieros. Ok, ahora, ¿cómo se estructuran los estados financieros? Sabemos que los estados financieros se estructuran en tres partes: encabezamiento, cuerpo y certificación. El encabezado o encabezamiento dice que contiene los datos de identificación del ente contable al que se refiere la información, así como la del estado financiero que se presenta, que debe contener cada uno de estos estados financieros o cada uno de estos encabezados. Primero, la denominación del ente contable que está presentado, ¿sí? En segunda instancia, la denominación del estado financiero: estado de situación financiera, estado de rendimiento financiero, movimiento de las cuentas de patrimonio, estado de flujo de efectivo, cuál es el estado que estoy presentando. Como tercer punto, la fecha o periodo sobre el que se informa, ¿sí? ¿Por qué hablamos de fecha o periodo? Porque el estado de situación financiera se presenta a una fecha determinada. Yo lo voy a presentar el 31 de diciembre del año 2022. Ese va a ser mi estado de situación financiera. Yo voy a colocar esa fecha. Ahora, los demás estados financieros, rendimiento financiero, movimiento de las cuentas de patrimonio y estado de flujo de efectivo, debo presentarlo a un periodo determinado, que es desde el 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del año 2022. ¿Sí? Es importante mencionar también que si de repente para el año 2022 empezó sus operaciones por primera vez un ente descentralizado y no lo inició en enero, sino que lo inició en marzo, en abril, bueno, coloca desde el 1 de abril o la fecha en que inició al 31 de diciembre del año 2022, por colocar un ejemplo, ¿sí? Cualquier duda, bueno, la pueden ir enviando. Otro punto importante es que en el encabezado debe tener la expresión monetaria de la moneda de curso legal y debe tener la expresión valores históricos. Esto es importante, ¿sí? Que cuando hagamos este encabezado debe tener esta expresión, valores históricos. Es algo que nosotros siempre estamos verificando, estamos viendo al momento de evaluar cada uno de los estados financieros. Si no, se les va a devolver el estado financiero para que ustedes coloquen de manera correcta el encabezado de dicho estado. Un ejemplo, en el libro azul, estado de situación financiera, como les mencioné, al 31 de diciembre de 2022, una fecha determinada, bolívares, que es la moneda de curso legal, y la expresión valores históricos. Ahora vamos con el cuerpo.
Permiso. Ok. Dice que el cuerpo contiene las cuentas y subcuentas con sus respectivos montos, de acuerdo a la estructura del plan de cuentas patrimoniales vigentes a la fecha sobre la que se informa, y así como la información correspondiente al ejercicio económico financiero inmediato exterior para efectos comparativos. ¿Cómo se estructura el cuerpo? Va a depender del estado financiero que estoy presentando. Ejemplo, el estado de situación financiera, podemos visualizar que en el cuerpo vemos lo que es el activo, el pasivo, el patrimonio, ¿sí? El total de patrimonio, el total pasivo más patrimonio, las cuentas de orden, tanto las deudoras como las acreedoras. Está la nota, la sección de las notas explicativas que corresponde a cada una de las cuentas y la parte comparativa. Fíjense que tenemos 2020, 2021. Tenemos también el estado de rendimiento financiero. eh, Él está compuesto por lo que son las cuentas de ingresos y de gastos, ¿sí? Ese es el cuerpo de este estado financiero. En cuanto a lo que es el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio, contiene las cuentas y sus cuentas que conforman el patrimonio del ente contable público, con sus respectivos montos para un periodo determinado. Sí, podemos ver el capital fiscal o capital institucional, resultados acumulados, resultados del ejercicio, cada uno de los movimientos que se obtuvieron a lo largo del periodo. También tenemos el estado de flujo de efectivo. Fíjense que una particularidad del estado de flujo de efectivo es que en su encabezado también debe tener qué método se está utilizando. Cuando vemos aquí el estado de flujo de efectivo, después valores históricos, dice método indirecto, que es el método que solicitamos en nuestra norma técnica de contabilidad número 1, ¿sí? Debe venir presentado bajo el método indirecto. Ahora, en el cuerpo, que va a presentar o que va a reflejar em, las actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Ahora, la certificación de estos estados financieros es un punto importante también. Los estados financieros de los entes contables públicos serán certificados con el sello institucional y la firma de su máxima autoridad, y así como por los responsables de la unidad administrativa de contabilidad que intervienen en el proceso de elaboración de los mismos. Es importante que cada una de estas firmas esté al día, ¿sí? El sello institucional, el responsable de la unidad administrativa de contabilidad sea el mismo que esté registrado en la página, en el sistema, pero es muy importante siempre tener actualizado lo que son las UAC, ¿sí? Ese registro siempre debe estar al día. Entonces vemos un ejemplo: Juan Pérez, el presidente, que es su firma; María López, directora de contabilidad, que es ese responsable de la UAC, entonces puso su firma y el sello de la institución. Bueno, en este caso el ejemplo, el libro azul, tiene su sello aquí. ¿Sí? Entonces, ahora vamos con lo que es la información de las notas explicativas. Así que al inicio decíamos que cada uno de estos estados financieros debían venir acompañados de sus respectivas notas explicativas. Como primer punto, es importante mencionar que estas notas explicativas van a hablar sobre la información del ente contable público. En esta primera nota debemos identificar claramente al ente contable público que informa, ¿sí? Su nombre, la denominación, el domicilio, el RIF, toda la información correspondiente a ese ente descentralizado. Como segundo punto, segunda instancia, las bases para la preparación de los estados financieros. ¿Y cuáles fueron esas bases para preparar los estados financieros? A mencionar si hubo algún cambio en la política contable, alguna información adicional. Este, por ejemplo, en lo que es las bases para la medición de la preparación, podemos colocar también si hay algún ente que trabaje con moneda extranjera, con divisa, bueno, colocar que la tasa de cambio que se utilizó en el momento fue la que emana o la que dicta el Banco Central de Venezuela según la Gaceta o según el decreto o lo establecido por el Banco Central de Venezuela, ¿sí? Para el tipo de cambio. Entonces, esta base de medición va a aparecer en lo que son las notas explicativas.
Detallar las bases específicas de medidas aplicadas por el ente contable público para la determinación del valor monetario. Cambios significativos en la información contable. Habla sobre que debemos detallar las consecuencias derivadas de los cambios en la aplicación de normas y políticas contables, la corrección de errores y ejercicios anteriores, reclasificaciones de cuentas, consideración de saldo o ajustes realizados que afectaron significativamente la información del periodo. Fíjense que una nota explicativa este, que habla sobre lo que son los cambios significativos y nos habla sobre lo que es un cambio en políticas contables. Ahora, cuando son cambios en políticas contables, ¿a qué debemos nosotros regir? Lo que debemos nosotros buscar, la norma técnica de contabilidad número 3, ¿sí? Que nos habla sobre cuáles son los parámetros que nosotros debemos seguir para yo poder hacer un cambio en una política contable, cómo debo hacerlo, de qué forma y qué es lo que yo debo colocar en mis notas explicativas. También nos habla sobre reclasificaciones de cuentas. Un ejemplo de las reclasificaciones de cuentas vendría siendo si ya como ente decido no trabajar ciertas cuentas, por ejemplo, pasivos a corto plazo, porque es un monto muy mínimo, lo voy a llevar a pasivos a largo plazo. Entonces es un cambio que yo estoy teniendo de forma significativa en mi información contable. Entonces yo voy a expresarlo mediante las notas explicativas. ¿Sí? También es importante mencionar el mayor nivel de desagregación de las cuentas y subcuentas que conforman el plan de cuentas patrimonial. ¿Sí? Voy a hablar sobre una cuenta que corresponde al activo. Entonces yo tengo que decir que es un activo, activo corriente, activo disponible, si es caja y banco, de qué banco es, está el mayor nivel de desagregación posible. En qué parte del ramo de la cuenta, la subcuenta, se encuentra esa nota explicativa, esa cuenta que yo voy a hablar en ese momento. Ahora, ¿cuál es un ejemplo de estas notas explicativas? Eh, Como lo hemos venido hablando, va a haber una nota número 1 que habla sobre la información del ente contable público, una nota número 2 que son estas bases de presentación y políticas contables, una nota número 3 que habla sobre los cambios significativos, una nota número 4 que vendría siendo esa información a revelar de la cuenta patrimonio. Entonces, a partir de la nota número 4 es que yo voy a empezar a hablar sobre esa cuenta específica. Sí, por ejemplo, aquí sea caja y banco, es un ejemplo, no necesariamente tiene que ser con esta estructura, este es simplemente un ejemplo para que se puedan guiar. Yo tengo mi concepto, bueno, qué nota fue, qué fue el cambio que sucedió, en el cual ejercicio económico, cuál fue la variación que hubo en ese momento. Eh, en la fecha del ejemplo, bueno, eran bolívares soberanos, pero ahorita serían bolívares solamente, o bolívares digitales, pues es esta nueva expresión monetaria. En la Dirección de Análisis de Estados Financieros se reciben los estados financieros de los entes descentralizados de la República y a los efectos de validar el cumplimiento de la normativa aplicable a su presentación, se procede a revisar ciertos aspectos generales. ¿Cuáles son esos aspectos generales? En primera instancia, que los estados financieros deben presentarse de forma definitiva. ¿Sí? De repente les puede parecer algo ilógico o algo como que, oye, Stephanie, pero es algo obvio, pero hay muchas entes que han enviado estados financieros borradores, estados financieros preliminares, y no es la idea, ¿sí? Cuando ustedes envíen, bien sea mediante oficio, porque es un ente con fines empresariales, o mediante el CIRRES, la carga en el sistema, porque son sin fines empresariales, deben hacerlo los estados financieros definitivos, ¿sí? No puede ser un borrador, no puede ser un preliminar, no pueden ser, bueno, los estados financieros que tengo hasta noviembre, no, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022, que son los que deben enviar ahorita hasta el 31 de marzo. ¿Cuál otro punto importante? Debe tener la expresión valores históricos. Si no tiene la expresión valores históricos, se la podemos devolver. Deben venir comparativos, ¿sí? 2022, 2021. El año que está presentando 2022 con el comparativo del año anterior, que es el 2021. Y deben venir de forma física y o digital, dependiendo del caso, con fines o sin fines empresariales.
Ok, fíjense que una de las preguntas que había en el Kahoot, en la dinámica, era cuál es la ecuación patrimonial. Y la ecuación dijimos que era activo es igual a pasivo más patrimonio. Aunque es algo que el que sabe de contabilidad sabe que es algo base, pero hemos tenido inconsistencias, errores, fallas en lo que es la presentación de los estados financieros en cuanto a esta fórmula contable. ¿Sí? Hemos tenido que de repente colocar un monto en pasivo, un monto en patrimonio, que cuando lo sumamos no es el mismo que está en los activos. ¿Sí? O bueno, vemos que activo y el patrimonio tienen montos diferentes, o sea, no cumplen con la ecuación patrimonial. Entonces es importante que al momento de enviar los estados financieros en cuanto a lo que es el estado de situación financiera se verifique que esta ecuación patrimonial se cumpla. Ok, tercer punto. Es importante que en cuanto a lo que es el resultado del ejercicio que está reflejado en el estado de rendimiento financiero, sea igual al que yo voy a reflejar en el rubro de patrimonio de mi estado de situación financiera. Sí, debe ser el mismo. Cuando nosotros vemos aquí un poco más de cerca, vemos que en el estado de rendimiento financiero, el resultado del ejercicio, ese monto que aparece allí como anaranjadito, son los 227 millones y para el año 2021 serían 7.305.000, es el mismo que yo estoy colocando en mi resultado del ejercicio en el estado de situación financiera. Son los mismos 227 millones para el año 2022 y los mismos 7 millones para el año 2021, por ejemplo. Y entonces este es un punto importante al momento de ustedes remitir sus estados financieros. Que este monto, estos saldos sean los mismos, no pueden ser diferentes. Ok. Otro punto en cuanto a lo que son los saldos tiene que ver con el saldo final del patrimonio del ejercicio. ¿Sí? Cuando vamos al estado de movimiento de las cuentas de patrimonio, debe ser igual este saldo final del patrimonio al que aparece en el estado de situación financiera. Aquí lo vemos mejor. En el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio, el saldo son los 242.490.000 con 290 bolívares. Cuando vamos al estado de situación financiera, ese total patrimonio es el mismo, ¿sí? Son los mismos 242 millones. Entonces tiene que aparecer el mismo saldo, el mismo monto. No puede haber allí variación, porque si no, quedaría inconsistente el estado financiero. ¿Sí? Entonces no es la idea, quedaría inconsistente el ente. Quedaría en esa lista de entes omisos. Entonces no es la idea. Ok, otro punto importante al momento de verificar lo que es la recepción de los estados financieros es que el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio debe indicar cada uno de los movimientos ocurridos durante el periodo, ¿sí? Y debe colocar también allí las cuentas que lo conforman, bien sea capital fiscal o institucional, dependiendo cuál sea el caso, si son con fines o funciones empresariales, las transferencias, donaciones de capital y aportes por capitalizar recibidos, y los resultados acumulados. Cuando nosotros vemos el ejemplo, aquí al año 2021 tenemos en la parte superior del del estado de movimiento de las cuentas de patrimonio, tenemos el capital fiscal, los resultados acumulados, el resultado del ejercicio, el total de estos movimientos, ¿sí? Y en la parte vertical, al lado izquierdo de la pantalla, vemos lo que son los saldos y cuáles fueron esos movimientos, un traslado de resultados acumulados, hubo donaciones, hubo ajustes en el ejercicio, y toda esta información la debemos mostrar en nuestros estados financieros, en el estado de movimiento de las cuentas de patrimonio. Ahora bien, también es importante que cada uno de los estados financieros sean presentados de forma comparativa, ¿sí? Como les he venido haciendo hincapié varias veces, se los digo y se los digo y se lo vuelvo a repetir, como el refrán de la tela. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Saben cuánta importancia tiene esta información comparativa, que sean definitivos, que cumplan con la ecuación patrimonial? Es como repetirles y repetirles otra vez lo mismo, ¿pero por qué? Porque aún incluso hoy día nos siguen enviando estados financieros que no están comparativos, estados financieros que no cumplen con la ecuación patrimonial, y estados financieros que no tienen la expresión valores históricos, que no tienen la fecha de presentación del estado financiero,
que no están bien certificados. Entonces, ¿por qué se hace este tipo de talleres, este tipo de conferencias o capacitación? Para que tengan ese conocimiento, ¿sí? Para reforzar estos puntos importantes, para que no aparezcan en esta lista de entes omisos, porque de repente es un poco desagradable usted dice, bueno, ¿cómo va mi ente? ¿Cómo va todo aquí? Bueno, si estoy en una lista de entes omisos, ya me aparezco allí, como que me porté mal de cierta manera, con lo que es la Contraloría General de la República. Entonces no es la idea es que estemos todos al día, que enviemos nuestros estados financieros de la mejor forma posible. Entonces algo importante es que deben venir los estados financieros de forma comparativa, de 2022 con la comparativa de 2021, ¿sí? Y que esta información no debe sufrir modificación. Si yo digo que para el año 2021 mi saldo de caja y banco son 100 bolívares, ¿sí? Entonces cuando yo vaya a presentar el año 2022 con comparativo 2021 y diga que mi caja y banco tiene que ser ¿cuánto? 100 bolívares. No puedo decir, bueno, ahora caja y banco son 150. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo que hubo un cambio? Si el año pasado me dijiste que caja y banco eran 100, por un ejemplo. Entonces, no deben sufrir modificación. Ok. Otro punto importante es que los hechos que constituyen cambios en una política contable son los mencionados a continuación. Cambios en el tratamiento contable, ya sea por reconocimiento o medición de una operación o transacción dentro de la aplicación de un mismo método contable o por cambios por la aplicación de una norma técnica de contabilidad que establezca políticas contables a cuentas específicas. Y recuerden que todo cambio en las políticas contables deben estar regidos, deben guiarse por lo que es la norma técnica de contabilidad número 3, que aparece allí en el pie de página. ¿Sí? Y todo cambio que haya también en los estados financieros debe venir plasmados en las notas explicativas. Otro punto importante es esta aplicación de cambios en las políticas contables. ¿Sí? Si surge algún cambio en una aplicación, algún cambio de un ajuste en lo que afecte en las cuentas los resultados acumulados, que afecte el ejercicio económico inmediato anterior, solo para presentar una información comparativa uniforme, deben venir plasmados en lo que son las notas explicativas y se deben notificar. ¿Sí? Este, todo cambio, como les digo, en política contable, todo cambio que haya en los estados financieros debe venir plasmado en las notas explicativas. ¿Sí? Y conforme a lo establecido a la NTC número 3. En pocas palabras, esto es lo que nos dice cada uno de estos artículos, cada una de estas políticas contables, cada uno de estos tips para su adecuada presentación y para nosotros poder recibirlos también. Son esos puntos que vamos a ir revisando, que vamos a ir verificando cada vez que ustedes envían o remitan sus estados financieros. Este, ok, algo en cuanto a lo que son las importancias, a la importancia de la presentación de los estados financieros. Recuerden que las preguntas pueden ir enviándolas al chat y vamos a dar un lapso incluso después de que termine el taller, después de que yo termine de exponer todos estos puntos importantes. De todas maneras ya lo que queda es esta última parte. Vamos a dar un lapso para ir respondiendo, para que ustedes vayan enviando sus preguntas, sus inquietudes, sus interrogantes en cuanto a lo que es la presentación de los estados financieros. ¿Sí? Entonces, como les he venido hablando, parte de la importancia de lo que es la presentación de los estados financieros es que atendiendo a las instrucciones es preciso indicar que los estados financieros remitidos como inconsistentes, que no cumplen con la evaluación y calificación de ser presentados como definitivos por contravenir la normativa prescrita por esta Oficina Nacional, pasarán a formar parte del listado de entes omisos con estatus inconsistente, listado que luego será remitido a la Contraloría General de la República, quien como máximo órgano de control podrá establecer las responsabilidades administrativas que apliquen. Y entonces, para que no pase esto, debemos cumplir con cada uno de los tips que le hemos venido hablando a lo largo del taller. Ahora, ¿dónde podemos ver estos entes omisos, esta lista? Bueno, aparece en nuestra página de la ONCO, en la sección SCP.
podemos encontrar esta pantalla que vemos aquí o este link donde va a aparecer los estados financieros, la presentación de estados financieros 2021 y allí va a seleccionar el periodo. Entonces, a continuación podrá consultar los entes descentralizados funcionalmente de la República omisos para la información antes indicada. Y ahí podrá descargar el listado si quiere ver, bueno, cuáles son mis entes que han estado omisos, cuáles han estado omisos con inconsistencia o simplemente porque no lo enviaron. Bueno, allí verifica, se mete en el año que quiera observar, visualizar, y allí le va a aparecer todos los entes que han estado omisos hasta la fecha. Finalmente, cabe destacar que la importancia de la información contable de los entes centralizados funcionalmente para la consolidación de los estados financieros de la República es por ello que les invitamos a ser parte del fortalecimiento del sistema de contabilidad pública, invitando a sus entes inscritos a actualizar el registro en línea correspondiente. Para finalizar, bueno, el que puedan estar ustedes al día con el registro de las UAC, el registro en nuestro sistema CIRRES para los entes descentralizados sin fines empresariales. Y bueno, recordarles que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier necesidad que tenga, estamos a la orden, ya sea por nuestra página web, por el correo de la Oficina Nacional, ¿sí? O mediante los contactos que aquí aparecen, ya sea por redes sociales, ya sea por una consulta que quieran hacer por la página web, o incluso con nosotros en una mesa técnica con cualquier analista, estamos a la orden. Bueno, vamos a ver si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta. Este fue todo el taller por el día de hoy. Espero haya sido de su agrado, espero haya aclarado cualquier inquietud, cualquier punto que hayan tenido con alguna dificultad, con alguna inquietud. Si tienen alguna duda específica, alguna pregunta, pueden ir colocándola mediante el chat. Si no tienen dudas, todo chévere, ¿qué les pareció el Kahoot? Cómo se sintieron, tienen alguna duda, en nombre del personal de la SUNATRIC, agradecido por la información. Agradecido con ustedes también por haber participado, por haber estado aquí en este taller. ¿Sí? La idea es que sigamos promoviéndolo, seguir creciendo, ayudarlos en la medida posible y bueno, aprovechar la tecnología hoy día. Que bueno, ya que podemos hacerlo mediante Zoom y podemos seguir estando en nuestros trabajos, no hay necesidad de trasladarnos a otros lugares. Muy buena la dinámica, qué bueno que le gustó. Y bueno, estamos a la orden. Hay posibilidad de que nos envíen la presentación vía correo, ¿sí? No hay problema. Cualquier cosa se pueden contactar con las personas de capacitación, igual las personas aquí en la UNCO también le van a remitir junto con el certificado y otras informaciones adicionales. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Estamos bien? ¿Todo chévere? ¿Todo claro? Recuerden, estados financieros definitivos, de forma comparativa, a valores históricos, el estado de flujo de efectivos, el método indirecto, son 4 estados financieros, estar pendientes de verificar la ecuación patrimonial. Ok, una vez enviado los estados financieros y presenten algún error, existe algún lapso donde ustedes lo remitan y se puedan corregir sí, mediante este primer trimestre, ¿sí? Del ejercicio vigente, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Eh, Después del 31 de marzo enviamos la información, pueden corregir, sin embargo ya estarían en ese listado de entes omisos. Igual se pueden hacer las correcciones para que se presente de forma correcta para el siguiente ejercicio económico, pero ya después del 31 de marzo del año en curso, quedarían en esa lista de entes omisos con inconsistencia. De todas maneras, por eso es importante también que puedan
enviar sus estados financieros a la fecha, que cualquier duda, cualquier inquietud, aprovechen ahorita que todavía hay tiempo. Estamos apenas a 16 de febrero, todavía tenemos oportunidad, todavía tenemos tiempo, cualquier inquietud, cualquier duda, pueden llamar aquí a la Oficina Nacional, pueden incluso comunicarse directamente con su analista y estaremos prestos para atender cualquier inquietud o cualquier inconsistencia. Bueno, creo que ese era todo. Todos están este, satisfechos con el taller. Me alegra bastante, no hay más dudas, no hay más preguntas. Este, excelente actividad. Qué bueno, me alegra que le haya gustado, señor Frey, programada por la ONCO. Y bueno, gracias por sus felicitaciones a toda la familia de lo que es el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. Muchísimas gracias, estamos para servirles, estamos para apoyarles y bueno, este, los dejo ahora con el licenciado Ángel Torres y cualquier inquietud, bueno, estamos a la hora. Muchísimas gracias por su tiempo.